estamos en comunicación con el doctor Germán Caputo. Buenos días, doctor, ¿qué tal? Hola, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, nosotros ya habíamos solicitado una entrevista con usted en la jornada del día de ayer, pero por otro tema, y en la noche nos cambiaron todo el tema. Nosotros siempre cuando arrancamos el programa, siempre hacemos un repaso de cómo estamos a nivel local con los casos de COVID-19, qué es lo que se conoce a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel internacional. En este momento hay unas declaraciones que no nos jugaron mucho a favor y que están poniendo en duda, lamentablemente, toda la labor que están haciendo desde hace más de 90 días. Entonces, nosotros queremos primero saber cómo estamos a nivel local actualmente. También si hay alguna posibilidad, se está viendo desde el área de epidemiología, lograr algún tratamiento de plaquetas, como sí sucede en otros municipios. ¿Cómo estamos con esas cuestiones, Germán? En realidad, como ustedes ya saben, tuvimos ese pico de contagio el primer fin de semana de junio. Uh-huh. y ahora esos contagios se van estabilizando y a su vez estamos teniendo ya mucha gente que está curada, ¿no? Son semanas, como yo comenté en la última conferencia de prensa, son semanas cruciales porque sí, una vez que pican los contagios, tenemos de 5, 6, 7 semanas que es lo que nos va a durar la pandemia en su fase más aguda, ¿no? Y bueno, estamos recurriendo. Perdóname que lo interrumpa. Sí. Me parece que ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Beto Bucecchi le habla. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. La verdad que me parece que ha movido el avispero y a mucha gente le debe estar llamando la atención las declaraciones de la doctora Mima Botassi, que es la directora de salud de la Municipalidad de San Nicolás, donde asegura que a los 5 operarios que estuvieron aislados aquí en Olavarría, cuando llegaron a San Nicolás también estuvieron con otro aislamiento de 14 días en el Hotel Yaguarón, que se les hizo un estudio de anticuerpos en un prestigioso laboratorio de la ciudad de Rosario, y que ese estudio arrojó que nunca habían tenido COVID-19. ¿Qué tiene que decir al respecto sobre esa declaración? En realidad yo lo único que puedo comentar es lo siguiente, es decir, que si uno no dosa anticuerpos no quiere decir que no tuvo enfermedad o que no fue COVID positivo. Claro. Eso como primer medida. Y como segunda medida, la PCR que nosotros hacemos no tiene falsos positivos, no sé si me explico. Es decir, puede tener falsos negativos, pero falsos positivos no tiene. Claro. En cambio, el dosaje de anticuerpos sí tiene falsos negativos. Doctor, ¿cuánto no tarda? sé si quedó claro. Sí, no sé si quedó claro. Doctor, ¿cuánto tarda, por ejemplo? Leí... Para un poquitito, Ezequiel, por favor. No, llama la atención, porque tal vez la responsable del área de salud de la Municipalidad de San Nicolás podría haber evitado esas declaraciones. ¿Se puso en comunicación telefónica con ustedes? Yo con la doctora estoy en comunicación desde el momento en que los pacientes dieron positivo. Es decir, fuimos manejando la estrategia como para el traslado, como para el aislamiento acá en Olavarría. Es decir, estamos en contacto en todo momento y en muy buenos términos. Por eso que hoy yo voy a llamar y voy a hablar con ella, porque hay que ver en qué contexto hizo la declaración y demás. Hay muchos trabajos que respaldan. Disculpe que me atoré. Sí. Bueno, estamos en comunicación con el doctor Germán Caputo. Él es el secretario de Salud Municipal. Él está a cargo de todo lo que es el área de que se armó de esta mesa de emergencia sanitaria. Germán, hay muchos, como yo te explicaba. Sí, muchos trabajos. Usted me decía, doctor, o me decía, te voy a tutear, vos me tuteaste a mí, te voy a tutear. Vos me decías que estuviste en contacto
con la doctora Botassi durante todo el tiempo que esta gente estuvo aislada en el hotel aquí en Olavarría. Sí, sí. ¿Pero te llamó la atención esta declaración de anoche o de ayer a la tarde? En realidad hay que ver en qué contexto. Hoy voy a hablar con ella a la mañana y es más, hablé ayer a la mañana, es más, nos pidió algunos protocolos, le pasamos algunos protocolos, es decir, estamos en contacto, es una muy buena persona, es decir, tenemos un diálogo fluido. Hay que ver en qué contexto dio la declaración y cómo la toma el diario, ¿no? Porque, claro. Hay muchos trabajos que respaldan lo que te estoy comentando, es decir, no todos los pacientes que son COVID positivos y más los pacientes asintomáticos desarrollan las inmunoglobulinas y los anticuerpos. Es por eso que se vuelve tan complicado hacer una vacuna, porque muchos pacientes que han sido COVID positivos no tenemos el desarrollo ni de la IgG ni de la IgM. La IgG es realmente la que nos va a curar. Por eso que me resulta extraño ese comentario. Y también podemos afirmar que el estudio de PCR, que es el que hacemos nosotros, sí. Que el que hacemos nosotros es un estudio que es una máquina que te da el positivo o el negativo, es decir, y encima es cualitativo, no es cuantitativo, es decir, que si es positivo, es positivo. Claro. Nosotros evaluando algún gen podemos decir, evaluar si es cuantitativo, pero es bien cualitativo. Por eso que es imposible que la PCR, si es positiva, sea falso. Claro, Germán, pero sí es posible que si la IgM o el anticuerpo es negativo, sea falso. Claro. Germán, mi pregunta va a esto, porque si supuestamente se dice mediáticamente, se pone en duda lo que está sucediendo en Olavarría, se tiene que poner en duda lo que está sucediendo a nivel provincial y a nivel nacional, porque no somos el único municipio que hace el PCR, porque para hacer esto se tuvo que comprar algunas cosas para que el laboratorio las tenga. No es que trabajamos y pusimos a las personas en una jaulita de ratón para ir estudiándolas y examinándolas. Pero bueno, por eso mismo Ezequiel, llama la atención por eso, sí. Que la doctora Botassi sea tan terminante y que diga que el resultado del laboratorio de Rosario son sus palabras, no las mías, o por lo menos lo que dice el diario El Norte, dice textualmente, el resultado del laboratorio de Rosario es irrefutable, 100% irrefutable. La verdad llama la atención. La verdad igual también es que queda muy claro lo que dice el doctor Caputo, es que no se genera, en algunos casos, no se generan anticuerpos. Aproximadamente, Germán, de los casos que hemos tenido en Olavarría, ¿hay algún estudio de anticuerpos generados? ¿Hay algunos casos que no han logrado generar anticuerpos? ¿Cómo se sabe eso? Esos son distintos estudios que se van haciendo, es decir, vos tenés estudios que son más sensibles y menos sensibles, ¿no? Nosotros tenemos un estudio que es la electroquimioluminiscencia, sí. Que es un estudio muy muy sensible y que dosa la IgG. Uh-huh. Estamos recién empezando a hacerlo, ¿por qué? Porque es un estudio que se usa para otro momento de la pandemia. No sé si me explico. Es para utilizar cuando ya uno tiene pacientes curados o pacientes que no han desarrollado la enfermedad, pero sí han desarrollado los anticuerpos. Entonces es algo que se está empezando a hacer. Pero vuelvo a repetir, es decir, es complicado porque muchos pacientes que son positivos en la PCR no desarrollan el anticuerpo. Y es el gran problema que tuvo Europa, es decir, sí. Dosaban el anticuerpo y ese anticuerpo no estaba presente en sangre. Doctor. Y después hay otro término que también es complejo, porque dice que por ahí aumenta un poquito la IgG, que sí. Es la que tendría que perdurar, y después baja. Entonces, por eso se ven sobreinfecciones, o se ven que un paciente que la tuvo la vuelve a tener a los meses. Es una enfermedad muy nueva, compleja, estamos... Que va mutando encima.
Sí, no sé si mutando, es decir, no se conoce a ciencia cierta y a medida que uno va trabajando y va haciendo protocolos, va aprendiendo y esto nos va llevando, ¿no? Germán, doctor, ¿nos podría explicar, pero en palabras sencillas para aquellas personas que no manejan un lenguaje técnico, médico, cientista, qué es el PCR? ¿Para qué sirve el PCR? Bueno, primero te quería contestar otra cosa. El laboratorio en realidad está validado, es decir, nosotros todos esos, está validado a nivel nacional y a nivel provincial. Es decir, se hace una calibración, las bioquímicas nuestras han trabajado en los mejores lugares de capital y eso va todo a un sistema informático sanitario argentino, es decir, que se llama CISA. Por eso que eso es una documentación muy específica, es decir, es muy difícil de alterar o de equivocarse en eso. No sé si me explico. Sí, no por eso es que llama... Es que dijimos, vamos a hacer un laboratorio y vemos cómo sale. No, esto es algo que tiene atrás todo un trabajo, todo estudio, todo están validados, hay reactivos, se calibran esos reactivos, se trabaja con gente del Malbrán, es decir, no es que sí. Uno decide hacer el laboratorio y hace el laboratorio, hay todo un trabajo atrás, un respaldo que se imagina que es algo muy sensible y es algo muy que define el trabajo en una pandemia, ¿no? Sí, por eso yo iba a ese tema, Germán, porque yo no pongo en duda el trabajo de ustedes, pero de repente hay gente que no escucha o que no conoce o que no sabe y de repente lee esta noticia y Totalmente. se deja influir y realmente tira todo un trabajo que se hace más de 90 días en la localidad. Sí. Te cuento la otra pregunta que vos me hiciste. Vos con la PCR evaluás el antígeno, es decir, evaluás el virus. ¿Por qué? Porque la PCR, ¿qué es lo que hace? Identifica el virus, en este caso el ARN, lo convierte en ADN y la PCR lo multiplica, es decir, es decir, que si vos tenés un virus equivalente a 1, empezás a tener un virus equivalente a 200. Entonces, eso es lo que capta este estudio. Capta el virus, el ARN del virus. ¿Me explico? Primero se convierte en ADN y entonces captó el ADN del virus. Porque lo multiplica ese ADN. En cambio, cuando vos evaluás los anticuerpos, estás evaluando la respuesta del cuerpo a ese virus que entró a tu organismo. ¿Me explico? Sí. Entonces, pacientes asintomáticos que tienen el virus o que tuvieron el virus no desarrollan esa respuesta, no desarrollan ese anticuerpo. ¿Me explico? Germán, te hago por mi parte una última pregunta y tiene que ver con lo siguiente. Se está hablando mucho del tema del plasma, de cómo el plasma puede transformar un cuadro clínico severo en un catarro, se dice, pero estaba mirando, en algunos medios aparece un paciente internado en el Hospital Santoyani, que al enterarse que Martín Insaurralde había recibido plasma, él también pide que le apliquen el plasma. Al parecer en el Hospital Santoyani, no sé, digamos, ¿hay alguna técnica? ¿Es posible que eso se aplique porque se está generando con el tema del plasma una ilusión para mucha gente que seguramente debe ser alentador esta terapia? ¿Se puede aplicar en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires? ¿En Olavarría se podría aplicar plasma si es que lo hubiera? En realidad no es tan sencillo como la gente cree, ¿no? Es decir, uno dona el plasma se evalúa si tiene anticuerpos. Muchas veces el plasma no tiene anticuerpos. Se evalúa que ese plasma no contagie ningún tipo de enfermedades y demás, y después se lo aplica a los pacientes que realmente pueden recibir ese plasma. Hay pacientes que tienen problemas cardiológicos, que están con insuficiencia cardíaca, que yo tampoco le puedo aplicar el plasma. Entonces, como tampoco es algo que esté aprobado científicamente, sino que está en fases
de aprobación científica. Exacto. Es como que cada servicio maneja sus protocolos. Es decir, no es como un tratamiento ya impuesto, aprobado por todas las federaciones farmacológicas, por el ANMAT y demás, no, son tratamientos que están en fase experimental y dentro de esa fase experimental también tiene sus características para ser utilizado en determinados pacientes. Alejandro. No, te lo pregunto porque seguramente mucha gente puede tener la ilusión, tal vez la falsa ilusión, de que el plasma le va a solucionar todos los problemas y llegar a contraer COVID-19, y todavía es muy cierto lo que vos decís, que está en fase de experimentación. Hasta ahora pareciera ser también que ha dado buenos resultados donde se ha aplicado. Sí, ojalá que sea una alternativa, sea una salida, sea un tratamiento. Nosotros en 2 pacientes lo hemos aplicado, en uno anduvo bien y en otro como que no obtuvimos respuesta. Te vuelvo a repetir, hay que elegir al paciente, no cualquiera lo puede recibir, y ese plasma tiene todo un proceso y luego se lo introduce en el torrente sanguíneo del ser humano, ¿no? Bien. Doctor Alejandro Esmalé, le saluda, ¿cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, bien. Le hago una pregunta. ¿Cómo estamos al día de hoy, a esta semana? Teniendo en cuenta que llegó el invierno, teniendo en cuenta, bueno, todo lo que ustedes ya investigaron y se sabe del virus aquí en la ciudad de Olavarría, ¿cómo es la circulación? ¿Vamos bien con los casos que se están confirmando? ¿Esperan algún pico un poco más alto? Nosotros esperábamos un poco todo esto, es decir, el hospital estaba preparado, el sistema de salud estaba preparado para estos contagios. Uh-huh. Y llegaron, es decir, hasta llegaron un poco en el momento que estábamos nosotros esperándolo, es decir, si va a juntar el pico de influenza, el pico de neumonías, claro, con el pico de COVID. Por eso que estábamos un poco esperando esto. Hemos testeado muchísima gente, nosotros testeamos cerca de más de 1.000 personas. Eso nos hace tener una visión muy amplia de lo que es el árbol epidemiológico de la ciudad, saber dónde trabajar, saber dónde poner los ojos, ¿no? Uh-huh. Y nosotros, comparado con otras ciudades, unas ciudades por ahí vecinas y mucho más grandes que nosotros, han testeado 500. Entonces, como que nosotros hipersensibilizamos el método como para mejorar esa estrategia de contención, ¿no? Y el objetivo por el momento, porque esto cambia día a día, el objetivo por el momento que nosotros queríamos, que era no saturar el sistema de salud, lo estamos logrando. Es decir, tenemos un paciente en terapia y tenemos 4 pacientes internados en clínica COVID. De los cuatro, 2 están por un aislamiento social y 2 están realmente porque tienen criterio de internación. Entonces, por el momento, vuelvo a repetirlo, porque en esto uno no es optimista, siempre es realista, y por el momento el sistema de salud no está saturado. Germán, yo sé que es una pregunta que no corresponde a lo que es tu área, pero viste que de repente algunos intendentes no están teniendo así como buenas consideraciones con respecto a lo que es la localidad del partido de Olavarría, ¿no? Fíjate que en Tandil lo consideran como una zona epidémico activo. No, epidemiológicamente activa. Sí. Yo en realidad no quiero polemizar con eso, es decir, en realidad es algo natural. Nosotros, por la característica de ciudad que tenemos, yo lo comenté en varias oportunidades, tenemos una comunión con AMBA que es impresionante, es decir, la mayoría de nuestros hijos estudian en AMBA, la mayoría de toda la logística de todas las empresas es de AMBA. Entonces
el virus iba a entrar, ¿no? Sí. Y desgraciadamente entró. Sabíamos que iba a entrar porque la logística nuestra relacionada con AMBA es impresionante. Todo dependemos de AMBA, es decir, hasta para determinados técnicos, para determinadas fábricas, determinados técnicos para determinadas máquinas. Entonces, como que el virus tiene una contagiosidad muy grande y iba a entrar, y de hecho entró, ¿no? Y un poco, yo siempre comento es que esto es parte de es el principio del fin, ¿no? Es decir, hay como una inmunidad que va teniendo la población, gracias a Dios casos leves, no tenemos internados, tenemos distintos pacientes por ahí que fallecieron, pero pacientes que estaban ya en estado crítico, y es como que si nosotros nos mantenemos de esta manera, es como que se puede decir que vamos a no ser tan golpeados por esta pandemia. Hay otras ciudades que tienen otra característica, otra comunión con AMBA, pueden cerrar más sus fronteras, y por ahí han retrasado este ingreso del virus, ¿no? Sí, eso Yo también. creo que, bueno, ha sido demasiado atento, me parece que estamos abusando del doctor Caputo. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta más. No, la verdad, primero agradecer y bueno, hace cuánto que arrancamos el programa, bueno, hace una hora arrancamos el programa. El tema del COVID es importante. Nosotros ya habíamos pedido una entrevista con usted en el día de ayer para ver cómo estábamos a nivel ciudad, porque también lo que hay que destacar es que hay pacientes curados y eso también lleva tranquilidad. Y como vos decías, la ciudad se preparó un equipo médico, un equipo epidemiológico que se está capacitando constantemente y se está preparando constantemente, que está aprendiendo constantemente y poniéndole el pecho a toda esta situación que tal vez nunca hubiésemos querido que aparezca. Así que primero, por un lado, felicitaciones. Germán, yo y te hago muchas una gracias. última pregunta para ir cerrando. ¿Se vienen los 15 días más críticos? Sí, yo te diría un poquito más. Es decir, yo creo que nos quedan 4 o 5 semanas críticas. Hay que estar muy atentos. Nosotros trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hay días que no sabemos si es sábado, domingo, lunes. Es decir, hay un equipo que realmente es fantástico. La pandemia es algo, esto lo repito siempre, es algo tan complicado que es muy difícil que lo manejen nada más que médicos, sanitaristas, epidemiólogos, infectólogos. Es por eso que también hay un apoyo muy grande de todo lo que es el gabinete. Esto también es importante que los empresarios también nos den una mano, los abogados, los ingenieros. Es algo muy complejo para la ciudad, para que sea nada más manejado por médicos, ¿no? Y yo realmente noto ese apoyo. Y bueno, esperemos que, como dije hace un ratito, salgamos bastante airosos de esta catástrofe mundial, ¿no? Germán, por mi parte, muchísimas gracias. Como siempre, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Así dialogábamos con el doctor Germán Caputo. Muchísimas gracias a la gente de prensa. Él es secretario municipal y quien está a cargo, ¿no?, de este equipo epidemiológico en la ciudad del Partido de Olavarría.